Ahora contaremos la historia de una joven princesa que entendió muy pronto que el verdadero linaje no se prueba con genealogías, sino con pan compartido. Nació en una casa donde las coronas pesaban y las decisiones olían a política, pero su corazón aprendió un idioma más hondo, el de la compasión. Desde niña miraba la mesa y preguntaba por quienes no se sentaban en ella. Mientras otros oían su nombre como promesa de alianzas, ella lo escuchó como tarea. A muy corta edad, la enviaron a otra corte para ser educada junto a quien sería su esposo. Así se hacía entonces. Los esponsales comenzaban con la infancia para que el afecto creciera con los años. El castillo de piedra la recibió con ecos de pasos, tapices fríos y un horizonte de bosques. Allí aprendió oficios domésticos y oraciones sencillas, el cuidado de una casa y la música de una capilla, el peso de la seda y la aspereza del lino. No rechazó su condición, la colocó al servicio. Descubrió que en las cocinas se decide más futuro que en muchos salones, que un caldo caliente puede salvar una vida, que un cobertor a tiempo detiene un invierno. No fue una niña triste. Quería aprender. Preguntaba a los artesanos por sus trabajos, a los campesinos por sus cosechas, a las mujeres por sus fatigas. En el telar sus manos pequeñas copiaron motivos que había visto en jardines. En la despensa, su memoria creció con el inventario de lo que hacía falta. Su oración no fue una larga lista de palabras, fue una atención despierta a todo lo que dolía alrededor. Llegó la juventud y con ella el matrimonio. No hubo espectáculo vacío. Hubo una alegría sobria que hacía respirar a la casa. Su esposo, príncipe de gobierno firme y alma limpia, descubrió que la muchacha de ojos atentos no perseguía lujos, perseguía oportunidades para amar. Su amor fue de esos que no necesitan teatro. Caminar juntos por el patio al atardecer, mirarse para tomar decisiones, ponerse de acuerdo en el destino de los bienes. Cuando la autoridad de él reclamaba rigor, ella acercaba ternura. Cuando la compasión de ella pedía recursos, él abría puertas. Se convirtieron en un sí compartido. Los inviernos llegaron como llegan siempre, con nieve en los caminos, con cuerpos que tiritan, con mercados que suben los precios, con manos que no alcanzan. En esos días, la joven señora dejó que sus vestidos olieran a humo de cocina y a pan recién horneado. Abrió graneros cuando las cuentas decían reserva y los convirtió en mesa. No derrochó, organizó. Si había 10 mantas y 20 cuerpos, cortaba las mantas. Si sobraban adornos, se volvían monedas. Si faltaban medicinas, los cofres se abrían sin demorarse en formalidades. Aprendió la aritmética de la misericordia. 2 más 2 son 5, cuando alguien respira gracias a tu prisa. No todos aplaudieron. En todas las cortes hay quienes confunden orden con dureza y economía con mezquindad. Las murmuraciones crecieron entre tapices. No conviene que de tanto, nos dejará sin provisiones. No es propio de su rango ir a los barrios pobres. Se rebaja, exagera. Las palabras pequeñas son como alfileres. No matan, pero pinchan cada día. Ella escuchó, se examinó con honestidad y si hacía falta corregir un impulso, lo hizo, pero no dejó de dar. Tenía una brújula. Ningún protocolo vale más que una vida. Tenía también un guardián invisible, su esposo, que la conocía y la defendía cuando era necesario. Dejen que haga el bien, decía. El bien no sabe esperar. Algunos recuerdan una escena que con los años se volvió símbolo. Una mañana fría, la joven caminaba con una canasta bajo el manto. En el camino, un pariente la detuvo. ¿Qué llevas? No parecía una pregunta inocente. En climas donde la generosidad molesta, se examina a los que comparten. Ella, con la serenidad de quien no oculta sino protege, abrió el manto. No cayeron panes, cayeron rosas. No olieron a lujo, olieron a verdad.
La señal no fue un truco para callar bocas. Fue una pedagogía para recordar que a veces el cielo le pone belleza al riesgo para que no nos acostumbremos al cálculo. Quienes la acompañaban, en vez de discutir, se quedaron en silencio. Nadie reparte rosas para presumir. Se reparten para que el reproche aprenda a mirar. El matrimonio creció en medio de nacimientos y responsabilidades. La maternidad la volvió más concreta. Supo que un niño no espera, que una fiebre no tiene horarios, que una cuna tibia es teología sin palabras. Ella no delegó del todo los cuidados que otros podían hacer. Quiso comprobar con sus manos ciertos gestos: lavar, peinar, vestir, consolar. Quien ha tomado a su hijo en brazos en una noche de tos aprende mucho sobre lo que necesitan los demás. El amor propio se vuelve amor de todos. Hubo años de peste y hambre. La sala del castillo se convirtió en hospital improvisado. Camas en el suelo, jarras de agua, paños limpios, oraciones cortas y frecuentes, listas de nombres para que nadie quedara sin visita. Ella organizó turnos, enseñó a encender la estufa sin asfixiar, a ventilar sin enfriar, a cambiar vendas con respeto, a dar de comer con paciencia. No permitía que la caridad humillara. Siempre una palabra amable, siempre un gracias a quien recibía ayuda, porque aceptar también cuesta. Enseñó a su gente que el pobre no es un recipiente donde depositar sobras, es un hermano a quien devolver dignidad. En días de bonanza, no guardó como quien teme, planificó como quien ama. Mandó coser ropa resistente para tiempos duros, comprar grano a precio justo para evitar abusos, formar a jóvenes en oficios para que el trabajo se convirtiera en pan. Su generosidad no fue impulsiva, fue lúcida. Había aprendido que las emergencias necesitan corazón rápido y cabeza fría. En el consejo con su esposo, ponía sobre la mesa mapas y nombres. ¿Qué aldea está más lejos? ¿Qué puente se corta primero? ¿Qué familia quedó sin sostén? ¿Qué recién nacido no tiene leche? Esa precisión salvó a muchos. No vivía sola su fe. En la capilla, su oración era breve y fiel. Repetía lo esencial: gratitud, fuerza, paciencia, luz. No pedía privilegios, pedía responsabilidad. Algunos frailes mendicantes, pobres y alegres, le enseñaron a afinar el alma. Le mostraron que la pobreza elegida libera, que el desprendimiento abre espacio en el corazón, que el servicio en silencio sostiene más de lo que se ve. Ella no copió sin pensar, integró. Aprendió a usar la seda sin ser de seda, a sostener la corona sin que se le subiera a la cabeza, a caminar descalza por dentro mientras llevaba zapatos nobles por fuera. Los días trajeron también desilusiones. Cuando el dinero se reparte sin favoritismos, surgen envidias. Cuando el pan llega a quien antes era invisible, se ofende el que estaba acostumbrado a privilegios. Ella resistió sin convertir su servicio en ideología. No odiaba a los que murmuraban, los entendía como enfermos del alma y, si era posible, los curaba con paciencia. Si alguien venía a decirle que estaba equivocada, lo escuchaba. Si entre las palabras había verdad, corregía. Si había veneno, tragaba saliva y seguía. No hay caridad duradera sin una cuota de humillación aceptada. Su esposo, lejos de frenar su impulso, lo convirtió en política de casa. Ordenó que, en su ausencia, los administradores obedecieran a su mujer en asuntos de socorro. La confianza se volvió alianza. En noches de cansancio, los dos compartían historias del día. Ella contaba de un anciano que había recuperado la sonrisa. Él, de un pleito que había encontrado paz. Se agradecían mutuamente. El amor entre ambos fue maestro. Enseñó a la corte que la autoridad no es lucha de fuerzas, es comunión de tareas. La imagen de la joven noble visitando enfermos, lavando pies, compartiendo pan y escuchando penas se volvió habitual en las aldeas. Los niños corrían a avisar cuando la veían venir. Las mujeres le entregaban listas de necesidades.
Los hombres dejaban sus herramientas un momento para saludar con respeto. En medio de esa familiaridad, ella nunca perdió el pudor de la caridad. Jamás usó el dolor ajeno para conmover a los suyos con relatos grandilocuentes. Jamás convirtió la ayuda en espectáculo. En su diario de alma, la única audiencia era Dios y, a veces, el cansancio. Hubo decisiones difíciles. En una estación en que el hambre apretó y las cuentas no cerraban, vendió algunas joyas. Lo hizo sin teatralidad. Llamó al responsable de la tesorería, listó los objetos, pidió precio justo, destinó el monto a pan, mantas y medicinas. Alguien se escandalizó. Eso pertenece al honor de la casa. Ella respondió con una frase corta que todavía se recuerda en las paredes del castillo. El honor de la casa es que nadie muera en su puerta. No era una consigna para bordar, era una dirección para vivir. A veces, al volver de sus rondas, se sentaba en el borde de su cama y se permitía llorar. No de arrepentimiento, de compasión acumulada. El llanto limpiaba el alma como la lluvia limpia el camino. Después, respiraba, se lavaba la cara y bajaba a comer con su familia. Reír con los suyos era también obediencia. La alegría bien vivida no contradice la compasión, la sustenta. El milagro de las rosas quedó como faro en medio de las discusiones. Algunos lo contaron con adornos. Ella lo vivió como discreción. Aprendió que a veces Dios defiende a los suyos con belleza, no para que se sientan especiales, sino para que no pierdan el coraje de hacer el bien cuando es impopular. Por eso, cada vez que una crítica le dolía, volvía a aquella imagen, rosas en la nieve. Se repetía a sí misma que el invierno no manda cuando hay alguien dispuesto a calentar con su mitad de abrigo. Su hogar fue creciendo. Los hijos trajeron nuevas tareas, nuevas alegrías y nuevas preocupaciones. Enseñó a los pequeños a rezar sin miedo, a compartir sus juguetes, a no despreciar a nadie por su ropa, a saludar primero. Les mostró la cocina, no solo el salón, el huerto, no solo el jardín. Les explicó que su apellido no los hacía mejores, los hacía más responsables. En fiestas, abría las puertas a los vecinos. En vigilias, cerraba con candado los adornos que distraían. En ambos casos, enseñaba. Alrededor, el mundo cambiaba. Noticias de campañas lejanas golpeaban las puertas. Cartas con sellos extraños anunciaban movimientos de reyes y príncipes. Las rutas comerciales traían especias y rumores. El castillo no era una isla. Ella, sin embargo, mantenía su centro. Mientras hubiera un enfermo sin atender, un niño sin abrigo, una viuda sin consuelo, la agenda grande debía inclinarse. Lo hacía con respeto por la autoridad de su esposo y con firmeza en sus convicciones. No era una rebelde sin causa, era una mujer con causa y con obediencia. En esa estabilidad amorosa, una sombra se fue dibujando al fondo. El deber del príncipe llamaba más lejos. Decisiones mayores exigían presencia en caminos duros. Ella no se opuso, bendijo. Juntos pusieron sobre la mesa lo imprescindible: proteger a su gente, asegurar el pan del invierno, dejar instrucciones para que la caridad no se detuviera, nombrar responsables que no negociaran con el dolor ajeno. Hubo una despedida sin espectáculo, con abrazos largos y palabras cortas. Antes de partir, él le pidió algo. No cambies. Ella sonrió, como quien promete lo que ya ha decidido, y se quedó en la puerta hasta que el polvo del camino tragó el último reflejo del estandarte. Los días siguientes fueron de trabajo y de espera. El rumor de los pasos del esposo se convirtió en plegaria. Ella no permitió que la nostalgia desordenara la casa. Redobló la atención a los pobres, afinó las cuentas, sostuvo el ánimo de los que extrañaban, evitó que los oportunistas se aprovecharan. En una noche fría, mirando la lámpara de su mesa,
Recordó el olor de las rosas en la nieve y se dijo a sí misma: mientras haya pan que partir y lágrimas que secar, no habrá invierno que mande aquí dentro. Así avanza esta primera parte. Una princesa que no cambió de apellido para cambiar de vida, sino que cambió la vida para honrar su apellido. Una esposa cuyo amor no se quedó en cartas, se hizo pan. Una madre que convirtió su casa en refugio. Una administradora que hizo de la caridad una organización y no un impulso. La historia no terminó. Detrás de la colina aguardan pruebas más duras, decisiones más radicales, una viudez temprana que no se cerrará en la tristeza, un hospital levantado sobre lágrimas, una libertad que sorprenderá a muchos. Pero antes de cruzar ese puente, guarda esta imagen. Una joven con capa sencilla, canasta al pecho, nieve en los caminos y rosas donde otros solo ven pan escondido. Esa mezcla de realismo y belleza es el hilo con que seguirá bordando su destino. Y el de muchos. El polvo del camino todavía no se asentaba cuando llegó la carta con el sello extranjero. La abrió con manos que sabían esperar y ojos que no sabían rendirse. Las líneas eran pocas y pesadas. El viaje de su esposo se había interrumpido para siempre, lejos, en tierra de puertos y pestes. El silencio que siguió no fue de incredulidad, fue de amor herido. Abrazó la prenda que él había dejado, respiró hondo, lloró sin esconderse y al terminar el llanto, pronunció la palabra que ordenó su vida. Confío. El invierno que siguió no fue solo meteorológico. Vinieron decisiones ásperas, pasillos fríos, miradas que calculan, manos que retiran llaves. Algunos parientes consideraron imprudente su generosidad pasada y creyeron proteger la casa cerrando puertas, también las suyas. La joven viuda entendió entonces que el pan compartido incomoda a quienes lo prefieren guardado. No peleó por tronos. Aceptó, recogió lo imprescindible, besó a sus hijos y salió con la frente en alto y el corazón en brazos. Dejó atrás piedras nobles. Se llevó consigo lo esencial, una forma de amar que no depende de techos. Buscó orientación donde siempre había encontrado verdad, en la oración y en el consejo de hombres de Dios. Frailes pobres, de hábito áspero y sonrisa limpia, la ayudaron a interpretar el dolor sin amargura. Le mostraron un camino extraño para una princesa. Vivir ligera, trabajar con las manos, confiar en la providencia, obedecer cuando el orgullo empuja, sostener el bien aunque nadie aplauda. No fue esclavitud, fue libertad. Decidió no volver a casarse. Su amor se volvió casa abierta para muchos. El mapa de su futuro se dibujó en una ciudad atravesada por un río. Marburgo la recibió con su puente de madera y su aire de frontera. Allí, donde llegaban enfermos, peregrinos, viudas, huérfanos y jornaleros sin jornal, discernió su misión: levantar un hospital. No era una palabra de lujo, era una palabra de urgencia. Junto a la iglesia, comenzó la obra con recursos que otros hubieran amado conservar. Vendió lo que sobraba, ordenó lo necesario, consiguió maderas, contrató carpinteros, convocó a mujeres con oficio, organizó cocina, botica y ropero. Cada decisión llevaba un nombre propio detrás: un anciano con tos, una parturienta sin comadrona, un niño con fiebre, un hombre con una pierna abierta por el trabajo. El hospital no fue un edificio solamente, fue un estilo. Al ingresar, todos eran recibidos por su nombre. Se les sentaba, se les lavaban los pies, se cambiaban ropas sucias por limpias, se compartía una sopa que olía a consuelo. No se preguntaba primero quién podía pagar, se preguntaba primero qué dolía. Después, se ordenaban cuentas con justicia. Quien tenía, aportaba. Quien no tenía, recibía. La administración, en tablillas de madera y bolsas de tela, era limpia como su mirada. Ningún pan salía sin registro. Ningún registro frenaba un pan
cuando la necesidad apremiaba. Las manos de la joven viuda no mandaban desde lejos. Cortaban vendajes, molían granos, hilaban lana para mantas, desinfectaban heridas con agua y paciencia. Aprendió a distinguir fiebre que amenaza de fiebre que cede, tos que asusta de tos que pasa, silencio que pide soledad, de silencio que pide compañía. En cada gesto, repetía interiormente que el sufrimiento no admite burocracias. Su autoridad no era un anillo, era un delantal. Junto a ella caminó un guía exigente, de criterio firme. La corregía con frases cortas y la animaba con silencios oportunos. No confundía la virtud con sentimentalismo, ni la austeridad con dureza. La ayudó a ordenar promesas, a proteger el corazón de exageraciones, a convertir el impulso generoso en caridad estable. Su exigencia, a veces áspera, le sirvió para pulir la entrega. Ella, por su parte, enseñó al guía que la misericordia tiene rostro y que la verdad convence mejor cuando se arrodilla junto a una cama. Los dos aprendieron. El amor a Dios los afinó. Los inviernos de Marburgo tenían su propia música, el crujir de la nieve bajo los pasos, el hervir de la olla en la cocina, la madera que estalla en la chimenea, el susurro de una oración breve en la capilla del hospital. En una repisa, alguien había dejado, junto a una cesta de pan, unas rosas en pleno frío. Nadie supo quién, nadie preguntó mucho. Bastaba el símbolo. Cuando la caridad se defiende sola, a veces el cielo le pone flores. Llegaban historias difíciles. Una madre que buscaba leche para su recién nacido, un hombre sin mano, despedido de su oficio, una joven con miedo de regresar a una casa violenta, un anciano al que el pueblo había olvidado. La viuda de ojos serenos no dictaba sentencias, organizaba soluciones. A la madre le dio cama, alimento y una mujer que pudiera amamantar. Al obrero, un puesto adaptado en la cocina. A la joven, refugio y trabajo seguro. Al anciano, una esquina digna con sol de tarde. Quien no tiene padre ni madre los encuentra en un lugar así. No faltó quien, desde fuera, interpretara mal su opción. Se ha rebajado, murmuraron. Ha perdido el juicio, repitieron. Se dejó manipular, concluyeron. Ella escuchó sin guardar rencor. Si había algo de verdad en una crítica, la tomaba. Si era veneno, la dejaba caer. No respondía con palabras largas, respondía con permanencia. La perseverancia es la elocuencia de los santos. Con sus hijos tejió una pedagogía nueva. No quiso que crecieran creyendo que la pobreza es una idea. Les mostró que es un nombre, un rostro, un plato vacío. Les enseñó a rezar con los enfermos y a agradecer con los curados. Les explicó que su herencia no sería una torre, sino un modo de mirar. No dejó que el duelo se volviera excusa para la dureza. Lo convirtió en impulso para la ternura. En las noches, antes de dormir, la casa rezaba por el padre ausente y por todos los que, como él, habían quedado lejos. Pedía por los que partían y por los que volvían, por los que reían y por los que no podían. La disciplina del hospital fue escuela para el pueblo. Se establecieron turnos de voluntariado, se rotaron tareas, se formaron jóvenes en oficios útiles, botica, cocina, costura, huerto. Se escribieron normas simples y se cumplieron sin rigidez. Limpiar, ventilar, lavar, ordenar, agradecer. Se prohibió humillar, se prescribió saludar, se recomendó escuchar. Las pequeñas reglas salvaron grandes dolores. Y cuando alguna autoridad civil quiso intervenir por interés, la directora de delantal respondió con pruebas, cuentas claras, nombres claros, resultados claros. La honestidad desarma sospechas. La fama de la casa se extendió más allá del río. No porque se publicitara, sino porque el bien corre de boca en boca. Llegaron peregrinos no a ver milagros, sino a aprender una forma de vivir.
Algunos imitaron la obra en otros sitios. Otros llevaron de regreso el compromiso de abrir una mesa más en su pueblo. La misma mujer que en su juventud había abierto graneros, ahora abría corazones. El cuerpo, compañero fiel y frágil, empezó a pedir tregua. Las jornadas largas, los inviernos duros, el trabajo sin pausa dejaron su huella. Ella no reclamó. Ajustó el paso, enseñó a otros a sostener el ritmo, delegó sin perder la atención, cuidó su alma con más silencio, su cuerpo con más humildad. Cuando la enfermedad se sentó a su lado, la recibió como se recibe a los huéspedes en casa, con respeto y sin negociar la dignidad. Llamó a sus hijos y los miró como solo una madre mira, con una mezcla de alegría por lo que han sido y esperanza por lo que serán. No les dejó objetos brillantes, les dejó una frase: servir les dará nombre. Les pidió que cuidaran a los pobres como se cuidan a sí mismos y que nunca usaran la religión para cubrir indiferencias. Les repitió que el pan que no se parte se pone duro. Les pidió también que perdonaran a quienes les habían herido el pasado. La libertad se pierde guardando rencor. A sus compañeras de obra les entregó otra herencia: sigan con lo sencillo. No conviertan el hospital en palacio. No se cansen de lavar los pies. Si alguna vez la administración les roba el corazón, vuelvan a la cocina. No habló de estrategias complejas, habló de fidelidad. La despedida fue como había sido su vida: breve, luminosa y sin espectáculo. En una cama que no se distinguía de las otras, con la misma manta que había abrigado a tantos, pronunció nombres en voz baja y los puso en manos de Dios. La luz de una vela dibujó en la pared una corona apoyada sobre un altar. Alguien dice que fue el reflejo de un objeto, otros dicen que fue un consuelo. Nadie discutió. Los que estaban allí entendieron lo esencial: la corona que vale es la que se entrega. La ciudad la lloró con serenidad agradecida. No hubo carrera por reliquias, hubo carrera por continuar. El hospital no cerró, se organizó mejor. Las mesas no se vaciaron, se multiplicaron. Los niños no quedaron sin madre. Encontraron madres en todas las mujeres que ella había formado. Dicen que pronto comenzaron a contarse gracias recibidas por su intercesión. Los que mandan en la tierra pusieron su nombre en un decreto que la reconocía como ejemplar. Los que mandan en el cielo la recibieron como se recibe a quien llega con las manos gastadas. Con el tiempo, su memoria se volvió escuela de caridad para ciudades enteras. Cofradías que llevan pan, hospitales que no pierden el alma, voluntarios que no se cansan, hombres y mujeres que trabajan en silencio para que otros respiren. Su historia cruzó fronteras. Muchos la invocan cuando el pan no alcanza, cuando el presupuesto aprieta, cuando el sistema se olvida de la persona, cuando el corazón se enfría. Su respuesta, desde siempre, tiene la misma forma: una canasta al pecho y un sí que no negocia. Si un día pasas por una sala de hospital y ves a alguien arreglar la almohada con delicadeza, si en una parroquia encuentras una mesa de mantas y un cuaderno con nombres, si en una casa se comparte una olla más grande de lo necesario, si una empresa decide que su ganancia será también el bien común, si una familia enseña a sus hijos a saludar al que limpia, si un barrio adopta a sus viejos, si un joven vende un lujo para comprar medicinas ajenas, ahí su historia sigue respirando. Tal vez no tengas un castillo ni una gran bolsa. Tienes manos, tienes tiempo. Tienes una voz que puede llamar y una puerta que puede abrirse. Elige un gesto que te parezca pequeño y sosténlo. Visita a alguien que está solo. Lleva pan a una mesa vacía. Traduce formularios para quien no entiende. Acompaña a un enfermo a su consulta. Teje una manta. Fríe una sopa. Organiza cuentas con transparencia. Que tu delantal sea tu corona. Y si te detienen en el camino para preguntarte
¿Qué llevas bajo el manto? Sonríe. A veces serán panes, a veces rosas. Siempre será amor, porque el secreto que ella nos dejó no está en la flor milagrosa, está en la decisión cotidiana, transformar la propia vida en hospital para muchos. Cuando el invierno te parezca largo, recuerda la escena que sostuvo su alma. La nieve no manda donde hay calor de mesa. Allí donde parte su pan una mujer libre, florece el mundo. Así termina esta historia y comienza su encargo. Llevar su nombre ya no es recordar una princesa, es comprometerse con su método. A los que creen, les dice, la fe se vuelve creíble cuando pone la mesa. A los que dudan, les dice, la duda se alivia cuando alguien te cura una herida. A los que gobiernan, les dice, el honor de una casa es que nadie muera en su puerta. A los que sirven, les susurra, no te canses, las rosas vuelven incluso en invierno. Guarda esta imagen final, una lámpara encendida en la ventana de un hospital humilde, una canasta con pan recién horneado y, sobre la mesa, una corona sencilla que no pesa. Afuera, la nieve. Adentro, calor. En la puerta, alguien repite en voz baja el legado que aprendió de ella. Mientras haya pan que partir y lágrimas que secar, aquí el invierno no manda. Y abre, porque esa es la manera más alta de pronunciar su nombre.